Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches para cualquier persona que en un futuro nos escuche. Les saludamos hoy 21 de octubre del 2021, deseando que la paz de Dios llene siempre tu corazón y la de tu familia. Vamos a escudriñar hoy Apocalipsis 3, 1 al 6, la carta que Jesús le envió a través del ángel y el ángel a través de Juan a la iglesia de Sardis. Adelante, hermana, léala por favor. La palabra de Dios dice así: el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 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 Muy bien, hermana, gracias. Yo creo que de los mensajes que hay, las cartas que hay, las 7, para mí esta es una de las más fuertes, si no la más fuerte. Le está diciendo que aparenta estar viva, pero realmente esa iglesia está muerta. Muerto. Y esto es un análisis o diagnóstico muy difícil, muy desconsolador. Imagínese usted ir a visitar a un familiar al hospital que usted ama, un hijo, un esposo, y usted llega allá y resulta que lo pasaron de la pieza y usted dice a dónde se lo llevaron y dijo se lo llevaron a cuidados intensivos porque está prácticamente ya más del otro lado que de este. ¿Cómo se siente usted? Nos sentiríamos terribles y iríamos para allá a la sala de espera, estaríamos llorando, orando, rogándole a Dios de ese estado tan terrible al que entró ese ser que yo tanto amo. El Señor ha dado la vida por cada iglesia, por cada persona, y lamenta decirle a Sardis que aparenta estar viva, pero que realmente está muerta. Sardis significa algo nuevo. La característica de esta etapa es la reforma, los cambios de paradigmas tan fuertes que se dieron en el mundo. Esta iglesia se caracterizó por la hipocresía. Decía ser y no era. Decía obrar y no obraba. Tuvo un esplendor en el pasado. Fue una de las ciudades más ricas de Asia en, el, en la dirección de Creso, uno de los reyes que vivió hasta el 540 antes de Cristo. Pero este hombre, debido a su esplendor y riqueza de su ciudad, decidió desafiar a Ciro el Medo, el que conquistó a Babilonia. Y Ciro era un hombre de estrategia, tenía un ejército temible. Así que lo desafió, cruzó el río y se fueron a pelear con Ciro y obviamente Ciro los venció. Y luego el rey creyó que lo iba solamente a vencer y que luego pues conservaría su ciudad porque Sardis estaba en medio de las montañas rocosas y no se veía a simple vista, estaba toda rodeada por rocas. Estaba en la grieta de una roca y por ahí era que se metían. Y entonces uno de los soldados de Ciro vio como un soldado
bajaba de la cúspide del monte rocoso a rescatar su casco que se le había caído, su yelmo, y vio que salió por la grieta y luego lo recogió y volvió a meterse por la grieta. Y esa misma noche vinieron con un ejército pequeño especializado y esa misma noche llegaron a Sardis y como no habían vigilantes porque estaban tan confiados de que en esa roca nadie los encontraría, esa misma noche cayeron esclavos de Ciro el Grande. Años después, cuando Ciro fue conquistado por Grecia a través de Alejandro, también Alejandro sometió a Sardis a esclavitud. Le robó lo que tenía, la saqueó. Y luego que vinieron los romanos, también sometieron a Sardis, de tal forma que en el año 95, donde escribe el apóstol Juan, Sardis era una ciudad acabada. Solo tenía el orgullo del pasado, de lo que había sido, pero que ya no era. Ella creía que estaba viva, pero estaba muerta. La palabra muerte tiene que ver en la palabra de Dios con el pecado, indudablemente. Romanos 6:23 nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte es la consecuencia del pecado. Si esta iglesia estaba muerta, entonces era una iglesia pecadora, una iglesia que cometía de uno y de otro, se había unido tanto al mundo, se había mezclado, se había paganizado tanto que el Señor la miró con sus ojos de amor y vio que estaba muerta en delitos y pecados. Ese fue el más grave problema de Sardis. ¿Cómo una iglesia muere? ¿Cómo podría morir tu iglesia? Bueno, si tu iglesia comienza a pecar y no, los líderes no le prestan atención a los pecados, si los hermanos comienzan a vivir en adulterio, en fornicación, en odios, en mentiras, y nada de esto es corregido, la iglesia comienza a morir, porque los pecados cada vez serán más grandes y más grandes. Cuando el pecado se comete por vez primera, el cristiano se asusta, se siente incómodo, le pide perdón al Señor, está cabizbajo y alejado del cielo porque siente que ha ofendido. Pero cuando comete ese mismo pecado por segunda vez, ahora se siente mal, pero no tan mal como la primera. Y cuando ese pecado se vuelve una costumbre en su vida, llega el día en que tú ves el pecado como si no fuera pecado. Y en ese mundo estamos. Hoy en día se le llama bueno a lo que es malo y a lo malo es pecado llamarlo malo y tenemos que llamarlo bueno. No puede ser así. La iglesia debe mantener un perfil de amonestación, debe mantener la orientación a sus miembros para que no cometan pecado, con mucho amor, con mucho cariño, pero decirle, hermanito, hermanita, eso está mal, eso no se puede hacer, eso trae desgracia a la iglesia. Hay que decirlo con amor, hay que orar por este hermano o hermana que está en pecado. No tienes que llamar al pastor, no, porque no podemos hacer público un problema personal. Así que si usted encuentra un hermano que cometió robo, o mintió, o calumnió, o adulteró, o trabajó en sábado, usted solita o solito, como si fuera su pastor, usted lo visita, se sienta con él, le dice, hermano querido, yo quiero venirle a hacer una pregunta. No comience juzgándolo, solamente hágale la pregunta, hermano. A mí me pareció, y yo creo que estoy equivocado o equivocada, pero me pareció verte trabajando el santo sábado. Yo quisiera preguntarle si fue mi impresión o fue en realidad que estabas trabajando en santo sábado o violando el octavo mandamiento o el sexto o cualquiera de los mandamientos. Y el hermano, al verse descubierto, se va a sentir avergonzado, apenado, va a agachar la cabeza
Y usted le va a decir, tranquilo, hermano, no se afane. Yo estoy aquí para presentarlo delante del Señor y para que Dios le perdone y para que juntos nos levantemos por la gracia de Dios. Esta situación nadie la va a saber. No se preocupe, muere en usted y yo con una condición. Vamos a orar y arrepiéntase. Arrepiéntase, no lo vuelva a hacer. Y de esa manera el asunto quedará resuelto. Proverbios 28:2 dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Es el texto que debemos leerle a ese hermano que ha fallado. No lo puedes señalar, no lo puedes juzgar, no le puedes contar a tu pareja que el hermano falló. No, no puedes. No puedes contar a los ancianos ni al pastor, no puedes. Solamente corrígele tú como su pastor. En ese momento tú eres su pastor, su sacerdote. Tú eres un miembro activo y tienes todo el derecho en decirlo. Pero si tú estás cojeando de otra cosa, seguramente llamarás al pastor para que sea el que le diga, porque dice, ¿y yo con qué autoridad digo si yo estoy fallando en aquello otro? Ahí es donde la iglesia va al fracaso, porque no es el pecado de uno, sino de todos. Hay que mantenernos guardando los 10 santos mandamientos, haciendo la forma de guardarlos. Nadie es perfecto para guardarlos, pero la iglesia debe mantenerse viva, guardando los mandamientos del Señor, atesorando el Espíritu Santo en nuestro corazón y hablándole a cada persona que me dé la oportunidad de Cristo Jesús. De esa manera me mantengo vivo. Cuando un miembro o una iglesia ora, lee la Biblia y la comparte, esa iglesia está viva. Si usted está trabajando en la viña del Señor de una o de otra manera, con un cargo o sin el cargo, usted no necesita un cargo para trabajar en la iglesia. Trabaje sin cargo. Si no la nombraron de escuela sabática, colabore, ayude, amoneste y no necesita ser nombrada. Puede estar allí de voluntaria, ayude donde sea necesario. No se apegue a que no la nombraron ni que está resentida o resentido, que el que dirige debía ser usted. No, no, no puede ser la obra de Acán. Acán siempre juzgaba a Josué y decía que el que debió Moisés delegar la responsabilidad era él. Y miren cómo terminó Acán. Así que no podemos criticar, no podemos juzgar. El que Dios haya colocado está muy bien así. Si no lo hace bien, aquí estoy yo para ayudarle, para darle la mano, para darle iniciativa, nuevas ideas, etcétera. Una iglesia, ¿cómo puede matarse una iglesia? Si usted quiere matar una iglesia, haga varias de estas cosas. Número uno, no vuelva a la iglesia. Número dos, si vuelve, vaya tarde. Número tres, no participe en ningún cargo. Diga que no, que usted está muy ocupada o muy ocupado. Número cuatro, critique cada sermón del pastor. Sermón que usted le vea malo, publíquelo a todo el mundo. Si lo ve bueno, no se lo comente a nadie, quédese calladito. Cante, es mejor que no cante para que no se escuche su voz. Y si canta, cante feo. Remede, haga bullying. Y entonces la iglesia comenzará a morir por usted. No haga obra misionera, no lea la Biblia y no ore. Solamente de vez en cuando aparézcase y donde haya una discusión usted intervenga para hablar en contra y nunca a favor. Hable de los pecados de la iglesia, critíquela, censúrela, no se quede callado, hay que denunciar, hay que hablar. Si usted quiere que su iglesia muera, haga eso. Si usted quiere que su iglesia viva, resucite de su letargo espiritual, como dice el apóstol Pablo, que debemos despertarnos ya de este letargo, de este sueño que nos acoge, que nos domina. Entonces, vaya a la iglesia y llegue temprano. No la critique. Si no ha llegado el dirigente de escuela sabática, no diga nada. Pregunte dónde está la llave más cercana y como pastor de ella, vaya y busque esa llave y tráigala y háblele a todos los hermanos. No diga nada. Si no vino el maestro de escuela sabática, coja usted el folleto y dice, hermano, vamos a repasar mientras que llega nuestro maestro. Y cuando llega el maestro tarde, no le diga nada, mírelo con amor. Dígale que usted es un siervo de Dios y que usted trabaja para el Señor, que usted quiere que su iglesia resucite y tenga vida.
a través del Espíritu Santo. Nunca critique un sermón. Si quiere hacerlo, hable con el que predicó a solas. Y dígale, hermano, me parece que escuché una palabrita que no es así. Cuénteme, ¿será que entendí mal? Y aclare los puntos con amor, con prudencia, con palabras escogidas, escogiendo el lugar, el tono de la voz y las palabras que quiera. Esté allí siempre dispuesta para servir. No importa que no haya sido nombrada, sirva, ayude, comparta. Lea la palabra de Dios, vívala, guárdala en su corazón. Estos dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La Biblia se guarda en tu mente, en tu cerebro. No importa que no lleves la Biblia donde vayas, llévala en tu mente y corazón y sé tu responsabilidad. Ora al Señor y invita a los demás hermanos a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Haga obra misionera y enseñe a otros a hacerla. Ayude, colabore, comparta, haga el ministerio que Dios le ha dado y no se detenga. Imponga las manos, ore por los enfermos, únjalos si es necesario, ore por ellos. Esa es la obra que usted como sacerdote debe hacer. Cada miembro de iglesia, un sacerdote de Cristo. Cada miembro de iglesia, un pastor de la iglesia de Cristo. Cada uno debe tomar su responsabilidad. No hay que esperar el pastor. Está muy ocupado, quizás ni cuenta se ha dado. Hágalo usted. Si el problema se salió de las manos, llámelo a él en primer lugar y siga el conducto regular. Primero el pastor. No primero su mejor amiga o su mejor amigo. No, no cuchillee, no critique a ningún hermano. Si necesita que le llamen la atención y usted no puede, hable con su pastor. Ese es el conducto regular. No haga algo diferente porque no le está permitido. El Señor está diciéndole a esta iglesia en el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Qué tristeza. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay cosas que ya han muerto en tu vida. Quizás ya no hacemos el culto en la casa. Quizás ya no estudiamos la lección. Quizás ya no recibimos el Santo Sábado. Quizás ya no compartimos con el vecino alguna literatura. Quizás ya no le hablamos a nadie de Cristo, ni contamos que somos cristianos porque nos da pena. Se ha muerto un poco de virtudes en tu vida, resucítalas. Y aquellas que no han muerto, intensifícalas para que no muera en ti. Es el consejo de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues dice aquí, acuérdate de lo que has recibido, oído y guárdalo. ¿Qué es lo que usted ha oído y recibido en la iglesia? Usted ha oído amonestación de la palabra de Dios. Usted ha oído que guardemos los mandamientos, que seamos honrados con el diezmo y la ofrenda, que seamos honrados con el tiempo del Santo Sábado. Usted ha oído todo esto, entonces guárdelo y practíquelo. ¿Por qué nos ganamos con oír cada 8 días lo mismo y seguimos nosotros sin cambiar? Es necesario una reforma en tu vida. Arrepentirse es cambiar de dirección. Usted iba hacia el mundo y ahora se devuelve. Usted estaba yendo a muchas fiestas y no vuelve a la fiesta. La verdad que eso está minando mi vida espiritual. No voy a volver a juntarme con Julana o Sutano porque siempre termino haciendo algo indebido. No voy a volver. Comience a tomar medidas en su vida. Recorte sus acciones, recorte personas si le toca, no se indisponga con ellas, pero dígale respetuosamente, no puedo, yo tengo que honrar a mi Señor y si voy allá no lo estaré honrando. Dígalo con amor, pero dígalo y absténgase, porque eso es lo que el Señor quiere. Arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Otra vez aquí, la segunda venida de Cristo y la anuncia diciéndole que vendrá como ladrón. Mis hermanos queridos, sabemos que la venida de Cristo no será como ladrón, sabremos la fecha, el día, la hora, sabremos las últimas señales, las últimas plagas, claro que sí, pero está más hablando del juicio investigador.
No sabemos en qué momento tu nombre va a estar pasando en el juicio y debes estar pidiéndole a Dios que te perdone, que te ayude. El problema no es ser pecador, el problema es estar alejado de Cristo. Si tú estás con Cristo, el Señor te defenderá. Pero si estás sin Él, ¿cómo Él te podrá defender? Si el juicio es público, el juicio que Dios está haciendo es ante el universo, ante los otros mundos. Tiene que ser un juicio justo. El Señor podrá quererte salvar, pero si tú no lo permites, no podrá hacerlo, porque allí no habrá falsedad, será un juicio justo. Usted tendrá que estar bregando, luchando en la vida cristiana. No tiene que ser perfecto. Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Persevere. No deje de ir a la iglesia, no deje de orar, no deje de leer la Biblia. No importa que esté lloviendo, tronando, que estés enferma. Avanza lo que puedas. Si no puedes ir, véalo por internet y al próximo sábado ve, haz un esfuerzo por el Señor, mantente viva, no permitas que el enemigo apague la llama que hay en ti. Velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mantengámonos en modo de batalla, fieles, firmes ante el Señor, dispuestos a dar la pelea. Dice, no, por allá te invitan a un quinceañero y usted analiza, no, yo sé que allá puede haber problemas, yo mejor no voy, voy a ir antes y llevo el regalo, voy al otro día, pero yo no voy a ir en plena fiesta, de repente salgo mal librado. Usted tome medidas y hágalo para la honra y gloria del Señor, porque en cualquier momento nuestro nombre podrá estar siendo juzgado del cielo y el Señor es tu defensor, Él es tu abogado, pero necesita que tú estés ahí constante, constante, cayendo, levantando, levantando, cayendo. Nadie es perfecto. Dios no necesita que seas perfecto. Dios lo sabe. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí Dios nos llama malos. Él sabe que somos una raza caída en pecado. Él sabe que tenemos malos pensamientos, pero el Señor dice que si estamos en su presencia, no los vamos a satisfacer. No satisfagáis los deseos de la carne. No, por el contrario, tenemos que vivir en el espíritu. La carne hay que rechazarla, los deseos pecaminosos, la lascivia, el odio, la ira. Todas estas cosas deben ser desechadas de tu vida. No eres perfecta, Dios no te pide perfección, te pide perseverancia, te pide conexión con Él. No dejes de orar. Quizás has tenido dificultades, problemas, no te alejes, ora. Agradece lo malo también, pídele que te cambie tu vida, pero esté ahí con Dios, es lo que Él quiere. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios siempre ha mantenido un remanente. Hay un poquito. Hay algunos que no han manchado sus vestidos. Están vestidos de blanco. El blanco significa pureza y victoria. Cuando los redimidos estén delante del Señor, estemos delante del Señor, estaremos vestidos de blanco, porque hemos sido victoriosos en este mundo y Dios nos ha purificado. Para que estés vestido de blanco no necesitas ser perfecta, necesitas cometer un error y de inmediato confesarlo. Pedirle a Dios que te ayude para no volverlo a cometer. Comprometernos con el Señor y si volvemos a caer, vuelve a arrepentirte, vuelve a confesarlo, vuelve a llorar delante del Señor y el Señor tendrá misericordia y entonces un día el bien vencerá el mal. Un día la gracia vencerá el pecado, porque cuando sobreabundó el pecado, hubo más gracia todavía. La gracia fue superior. El pecado puede llenar la tierra, pero la gracia llena el universo. Es totalmente mayor que nuestros pecados. Así que nunca te sientas desanimada. No diga, no, yo no volví a la iglesia esta semana, fallé, pequé. Yo que voy a ir por allá, soy una hipócrita. No, 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 vaya. Porque es que la diferencia entre un salvo y un condenado es solamente el arrepentimiento. El cielo estará lleno de pecadores y el infierno también. El cielo de pecadores arrepentidos y el infierno pecadores que se han ensañado en su pecado, que no han tenido en cuenta a Dios, no lo han volteado a mirar, que por el contrario lo han desafiado.
esos no irán al cielo, porque el Señor enfrenta a los soberbios y da gracia a los humildes. Un corazón contrito y humillado nunca Dios va a despreciar. Jamás el Señor está para tenderte la mano. Es un pastor que te ama, que desea tu salvación. No es un pastor que te condena. El que te condena es el diablo, no Dios. Jesucristo te da la mano y te dice, ven, yo te enseño a caminar, caminemos, vamos a intentarlo otra vez. Es como ese padre que lleva al niño y lo enseña a caminar, y el niño se cae y el papá va y lo recoge. El niño llora por está frustrado, su decepción, pero cuando el padre lo levanta, el niño de inmediato se calla, porque el niño no le ha dolido nada, no se ha porriado, solo estaba frustrado. Cristo te lleva en tus brazos de amor y misericordia cuando hemos fallado. Nos lleva en sus brazos, nos lleva levantados, vamos cargados por el Señor. ¿Qué más queremos? Solo entender y creer lo que la Santa Palabra nos está diciendo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mis hermanos queridos, estamos llamados a vencer. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y el que venza, el Señor nos vestirá de vestiduras blancas. El Señor Juan vio una multitud que nadie podía contar. Y eran los que habían salido de la gran tribulación y estaban vestidos con ropas blancas. Maravilloso. Podremos triunfar en Cristo. Tú y Cristo son mayoría. Solo seamos perseverantes, solo seamos constantes como el amanecer y avanzaremos por la gracia de Dios. Y el Señor nos dará esa corona maravillosa, nos dará ese regalo. Y Él dice que confesará tu nombre delante del Padre. Pero si tú hoy te avergüenzas de ser un cristiano, el Señor se avergonzará de ser tu pastor y tu salvador. Es necesario que a ti no te dé pena decir, soy cristiano, soy un siervo del Dios Altísimo y le sirvo. Si necesitas llevar la Biblia, llévala en tus brazos. No te dé pena, donde estés, confiesa lo que eres. El Señor necesita que la gente sepa quién eres tú. Tú debes dar testimonio de Cristo con valentía, con fuerza, con amor, con dignidad. Y el Señor, el día que pase tu nombre en el libro de la vida, ese es José, Señor, lo conozco, es mi hijo. Esa es Irma, esa es Paulina, esa es María Ruby, esa es Erlinda, esa es Paulina, esa es Yamilet, esa es Ruby. Cada uno el Señor nos va a confesar y va a decir, páselo, porque son mis hijos. El juicio está asegurado, mis hermanos. El Señor vino, fue a salvarnos. Y acuérdate, cuando cometas un pecado que no quieras ir a la iglesia, acuérdate que tú no vas a entrar al cielo con tu hoja manchada del pecado. Vas a entrar al cielo con la hoja de vida de Cristo Jesús. Por eso tu vestidura será blanca, resplandeciente, serás perfecto, porque llevarás encima los 33 años perfectos de Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos queridos, este ha sido el mensaje que el Señor tenía para nosotros hoy. Atesorémoslo, guardémoslo y no permitamos que mi iglesia muera y tampoco mucho menos permita que tú mueras. Mantengámonos con la llama del Espíritu Santo, siempre alumbrando el camino de otros que están en oscuridad, siempre hablándoles y testificándoles de Cristo, y el Señor un día nos dará la corona de victoria. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y gracias por haber escuchado la palabra de Dios.